caminar. Se sabe te has cansado. Si quieres hoy estar preparado, preparado para salir, preparado, preparado para ir con él, preparado, preparado para salir, preparado, preparado para ir con él, preparado, preparado para salir, preparado, preparado para ir con él, preparado. Bendiciones a todos los que están del otro lado. Este es el programa Vasos de Misericordia y como todos los días viernes traigo para compartir con todo el pueblo de Dios palabra de bendición, palabra que edifica, palabra que cambia las vidas. Estamos en la radio La Predicadora FM 94.1. Podés estar comunicándote, están abiertas las líneas telefónicas, el WhatsApp al 11 60 39 33 75 o al teléfono de línea que es 60 71 38 45. Estamos para recibir tus peticiones de oración o lo que quieras comunicar. Estamos disponibles hasta este programa por lo menos hasta las 6. Y bueno, ya dicho todo esto, vamos a empezar. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo en esta tarde esté ministrando el mensaje del día de hoy. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar, Señor, en esta tarde, a este lugar. Padre, te pido que cada palabra que se comparta en esta tarde sea de bendición para cada uno de los hermanos que está del otro lado, de aquel que está sediento de tu palabra, y que tenga la respuesta pronto, Señor, de lo que está pidiendo, Padre. Te doy la gloria y la honra por permitirme llegar. Dejo toda carga, Padre, a tus pies. Y bueno, comenzamos el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar el mensaje del día de hoy hablando de un tema importante. Hemos sido llamados a vivir por fe. Hemos sido llamados a vivir por fe. Entonces vamos a comenzar en esta tarde hablando de un aspecto relacionado con la fe. Entonces, si sos un hijo, si sos una hija de Dios, si sos salvo, redimido por la sangre de Cristo, entonces significa que has sido llamado a vivir por fe. Todos nosotros, si alguna vez hemos recibido a Cristo, hemos sido llamados a vivir por fe. Esto no es nada nuevo, obviamente, es algo obvio. Pero siempre hay algo en cuanto a la palabra que uno necesita hacer hincapié, siempre en las cosas básicas. Parece que no puede ser, pero es así. A veces hay que volver a los principios, lo primero para poder edificar bien nuestra vida con el Señor. Entonces, si hemos sido redimidos de nuestra antigua manera de vivir, entonces hemos sido llamados a vivir por fe. Ahora, lo que no todos saben o saben pero no lo interpretan es que la fe no es algo innato, no es algo propio mío, ni propio de usted, ni propio del ser humano, es algo dado por Dios, no es algo natural. Si todos hemos venido a los caminos de Dios, fue por gracia y misericordia de Dios. Entonces la fe se rige en el ámbito de lo sobrenatural, no en el ámbito de lo natural. Lo que pasa es que nosotros estamos tan metidos en el ámbito de lo natural que lo sobrenatural lo tenemos en el tender. No, la fe ha sido dada por Dios. Él nos dio la fe. A cada uno nos fue dada una medida de fe. Y dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, del 8 al 9, donde dice que la fe nos ha sido dada por Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, no proviene de ustedes, dice el Señor. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Entonces esto quiere decir que el único que puede crear fe en nosotros es Dios. El único que puede crear fe en vos es Dios. Por más que un motivador, un predicador o un pastor te diga, tenés que tener fe, vos tenés que tener fe. Yo, usted y todos no podemos crear fe en nosotros. No podemos hacer eso. Eso es algo divino, es algo que viene de Dios. La fe para creer en Él nos fue dada por Dios. Eso es una de las cosas básicas que todo el mundo, todo aquel que está en Cristo tiene que saber. Entonces, si la fe la da Dios, ¿qué nos corresponde a nosotros como hijos redimidos del Señor? A nosotros nos corresponde afirmarnos en la fe, fortalecernos en la fe, crecer en la fe, aumentar nuestra fe. Entonces a nosotros nos corresponde mantener firme, fuerte nuestra fe, alimentar la fe, como el que va al gimnasio alimenta el músculo, el físico-culturista alimenta el músculo. Lo mismo nosotros tenemos que hacer con la fe, alimentarlo. De nosotros depende que esa fe crezca y se fortalezca. Entonces nosotros sabemos ahora que la fe viene de Dios, que a nosotros nos corresponde como hijos redimidos fortalecer esa fe. Y ahora, ¿cómo fortalecemos esa fe? Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, estamos nutriendo nuestra fe, alimentando nuestra fe, creciendo en la fe. Cada vez que nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, estamos alimentando nuestra fe, creciendo en la fe. La oración también es otra herramienta que nos da Dios para crecer en nuestra fe. Es en el momento en el que hablo con Dios y también que escucho lo que Dios me quiere decir. Son momentos en los que nosotros estamos alimentando nuestra fe, estamos ejercitando nuestra fe, poniéndola en marcha. Otra forma de fortalecer nuestra fe es recordando lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Vamos a leer el Salmo 103, capítulo 1 al 2. Salmo 103 del 1 al 2. Y dice el salmista, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Acá es como que el salmista se habla a sí mismo y se dice, ¿qué se dice a sí mismo el salmista? No te olvides de los beneficios que Dios hizo en tu vida. Se está hablando a sí mismo, no te olvides, David, de los beneficios que Dios ha hecho en tu vida. Evidentemente, si dice eso es porque al ser humano, a nosotros se nos olvida. Bien podríamos decir cada uno nuestro nombre, no te olvides, fulano, de lo que Dios hizo en tu vida. Está haciendo una introspección de lo que Dios hizo en su vida. Se está diciendo a sí mismo, no olvides cómo Dios se ha manifestado una vez en tu vida. ¿Y qué es lo que tenía que recordar el salmista? ¿Qué es lo que él mismo se dice que él tenía que recordar? Se ve que estaba pasando por un momento difícil, un momento de crisis, un momento de prueba, y se dice a sí mismo, fulano, acordate de las veces que el Señor te sacó, de las veces que la presencia de Dios estuvo en tu vida y te sacó del pozo cenagoso, recuérdalo. Entonces vemos en el Salmo 103, capítulo 3, que el salmista se recordaba, Dios es el que perdona todas tus iniquidades y todas tus maldades. Él es el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 4, versículo 5. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordia, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todo esto lo tenemos que recordar nosotros cuando estamos en opresión por el enemigo. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Por qué estás perturbado? Él es el que rescata tu vida del hoyo. ¿Por qué te estás ahogando en este problema? El que te corona de favores cuando pensás que las puertas se te están cerrando.
El que te rejuvenece cuando no podés más, cuando decís este cuerpo hasta aquí llegó, ya no puedo sostenerme en pie. Yo soy el que te rejuvenezco, dice el Señor. Tus huesos, tus músculos. Yo soy el que te da ánimo cuando estás cansado, yo soy. Aquel que aquella vez se manifestó lo voy a volver a hacer. Esta es una forma de alimentar nuestra fe, de cobrar ánimo, tener esperanza en que ese proceso que estamos pasando va a tener una salida. Esto se hacía el salmista, era una actividad en el espíritu. Recordar es una responsabilidad de nosotros, recordar, traer a memoria en esos momentos que estamos muy mal, las veces que el Señor, ¿para qué? Para saber de dónde viene nuestra fortaleza. Y recordar esto es lo que fortalece nuestra fe y es lo que nos va a ayudar hoy a atravesar ese proceso que estamos viviendo. ¿Con qué? ¿Para qué? Con la esperanza de que Dios nos va a sacar de ahí porque sigue siendo el mismo. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es más, Él es fiel, no es por tu fidelidad, es por su fidelidad que nosotros todavía estamos en los caminos de Dios porque Él es fiel. Es por su fidelidad que todavía estamos en esta tierra y todavía no partimos, porque Él es fiel, su fidelidad es grande. Dios es el único que no cambia de idea con respecto a nosotros. Él sigue obrando, Él sigue haciendo milagros, Él sigue interviniendo a nuestro favor, independientemente de la situación que estemos viviendo, de lo que nosotros pensemos, agobiado por la situación. Su poder es infinito, así como su amor es eterno, y su misericordia para con nuestra vida se renuevan todos los días. No importa el no de las personas, no importa, vos no vas a salir de acá, caíste, ya no tenés restauración, ya caíste, ya perdiste, el Señor te va a correr, te va a hacer un lado. Dice que la misericordia de Dios se renuevan todos los días, el hombre es limitado. La mente de Dios no es limitada, el ser humano es limitado. Dios no dio, Él está lleno de oportunidades para sus hijos. Ahora el hombre con su religiosidad, con su limitación mental es el que limita a los hermanos. Es el que critica al hermano, es el que le cierra las puertas al hermano para que el hermano después no quiera abrir más la boca ni hablar de Dios. El Señor siempre restaura, da oportunidades, saca del hoyo las vidas, da sanidad, siempre predispuesto. Las buenas noticias del Señor es que siempre hay una salida, siempre un presente continuo, continuamente está trabajando. Cuando el hombre limita al hombre, de esta no salís más, ya no te van a abrir más las puertas, el Señor sigue en el presente bendiciendo continuamente, porque Él es fiel, su fidelidad es lo que nos mantiene a nosotros de pie. Entonces, traer a memoria todo esto nos tiene que ayudar a recordar quién es Dios. En momentos de crisis, obviamente, todo esto nos tiene que ayudar a recordar quién es Dios en momentos de crisis. Y si no produce nada, ahí viene el caso, si no produce nada en nosotros es porque algo anda mal con nosotros. Hay algo internamente, un dominio, una tiniebla, algo negro que está impidiendo que se nos revele la palabra de Dios, que se nos abra el corazón hacia la esperanza de Dios para nuestras vidas. Muchas veces leemos lo que está escrito en la Biblia y hasta lo recitamos en voz alta, pero seguimos pensando igual. No tiene significancia para la situación que yo estoy viviendo, que yo estoy pasando. ¿Qué tiene que ver este versículo con mi vida? Porque lo vemos a Dios arriba y nosotros abajo. Lo vemos a Dios arriba, bien separado de nosotros, como algo inalcanzable, y mi situación acá abajo, con todos los problemas que yo tengo. Entonces hay un dominio ahí en mi vida que me impide descansar en el Señor. Por ahí nos comparten un versículo y nos dicen, mirá, léete en Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Yo estoy pasando un problema, no duermo a la noche, le comento a un hermano, no puedo dormir, no tengo sueño, no tengo paz, y un hermano me recomienda Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Yo lo leo, lo creo porque es algo que está escrito en la Biblia.
Pues por la fe somos justificados para con Dios. Lo creo porque si lo dice así, está en la Escritura, es porque es así. No voy a poner objeciones. Al leerlo, bueno, entiendo que Dios ha hecho la paz conmigo mediante la sangre de su Hijo en la cruz. Sé que está escrito, no lo voy a negar. Lo creo, entre comillas, pero aún así no tengo paz. Nada me hace feliz. No tengo la paz y la felicidad quizá que veo en el hermano. Yo veo que es verdad la palabra porque veo a los hermanos a mi alrededor que están felices, tienen su vida bien, tienen paz. Pero mi vida es tan diferente a la vida que tienen estos hermanos que digo, pero ¿y yo? Yo leo también que dice que soy justificado por la fe y que Dios tiene, por medio de esa justificación, Dios, tengo que estar en paz con Dios. Pero cuando salgo de la iglesia, cuando estoy en mi habitación o en mi lugar a solas, no tengo esa paz. Estar en paz con Dios o tener paz con Dios es una realidad en la Escritura y veo a algunos incluso gozar, disfrutar de esa realidad escritural, de ese favor divino, pero de mi vida está lejos porque yo sigo sintiendo insomnio, sigo no sintiéndome bien. Y yo estoy acá queriendo alcanzar esa paz, queriendo experimentar esa paz y al no poder me aflijo, me siento afligido porque sé que en mi diario vivir no tengo paz. Y también siento que el favor de Dios, el favor divino, no reposa sobre mí. Necesito ayuda. Algo está pasando. ¿Cómo puedo ser justificado? ¿Cómo puedo tener paz con Dios? O sea, ni siquiera está en la duda que ni siquiera la persona se siente que es justificada, se siente una persona injusta. Algunos dicen, Dios escucha solamente la oración del justo. Yo no soy justo, hermano, yo no soy justo. Dios no me escucha. No quieren ni orar porque no se sienten justos delante de Dios. Y la palabra acá me está diciendo que nosotros por la sangre de Cristo somos justificados y tenemos paz para con Dios. Lo leen intelectualmente, intelectualmente, no discerniendo en el espíritu lo que quiere decir la palabra. Entonces leerlo intelectualmente está, pero no está la palabra en su corazón. No entienden si son justificados o no, si Dios escucha su oración o no. No saben cómo tener esa paz. Se preguntan, ¿cómo puedo tener paz con Dios? Si recién leyeron el versículo de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y sí, lo dice así. Esta clase de planteamientos es grave. Se puede esperar de parte de un incrédulo, pero no se puede esperar de la boca de un creyente que lea la palabra, pero a la vez no tenga significancia esa palabra en su vida. Porque ya conoce el camino, la oportunidad de escapar de las tinieblas mediante la fe en Jesucristo ya se le presentó en su vida. Entonces hay un problema aquí. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que no se reveló la palabra de Dios en esa vida. El problema es que no poseemos el verdadero conocimiento de lo que estamos leyendo en la palabra. En este caso de la justificación por la fe. Y esto para nada quiere decir que si uno no entiende esto que no esté justificado delante de Dios, no. Delante de Dios la persona está justificada, pero no va a disfrutar en esta vida de las bendiciones de ser justificado por Dios. No va a poder disfrutar de las bendiciones. Delante de Dios la persona recibió a Cristo, ya es justificada, pero no va a poder tener una vida en paz. No va a poder disfrutar de la paz con Dios. Pero el problema es que nuestra conciencia todavía no tomó posesión de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo ya hizo la obra, así que todo el que cree en Él queda delante de Dios justificado de todas las cosas. Acá el problema pasa que no valoramos el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, en nuestra conciencia. Entonces, hasta que no contemple la palabra que leo como algo enseñado de parte de Dios,
hasta que no interiorice el valor de la obra de Cristo y no tome conciencia de esa obra, de lo que significa esa obra en mi propia vida, lo más lógico, lo más normal va a ser que no tenga paz y siente incertidumbre en la tormenta, vacíos y soledades y angustias y depresiones, incluso leyendo la palabra. Porque la palabra se nos tiene que revelar en nuestra vida. La Biblia no se lee como se lee un libro de historia o como se lee un diario. Porque podemos cometer graves errores, conducir nuestra vida si no interpretamos verdaderamente lo que el Señor quiere decir. Estamos en graves problemas de malinterpretar la palabra y de conducir mal nuestra vida. Esto afecta el carácter del creyente que ante la más leve aflicción se siente angustiado y a punto de desmoronarse. Cada vez que pasa por problemas, siente que no es justo, que Dios no lo escucha, que su vida se va a desmoronar, que no hay marcha atrás y la angustia lo absorbe. Por eso es importante leer la palabra de Dios con revelación. Entender que hubo un antiguo pacto que está en el Antiguo Testamento, que ahora vivimos bajo un nuevo pacto en la gracia. Y todavía, llegado este siglo, todavía no lo terminamos de entender. Algunos dirían, todavía no lo terminamos de digerir, pero es así. Son verdades obvias que al no interpretarlas, al no tomar conciencia de ellas como es debido, nos impide vivir una vida de gozo aquí en la tierra. Vivimos de manera religiosa, pensando que cuanto más obras hacemos, más vamos a estar con Dios. Y vivimos por las obras y vivimos enfrascados, equivocados. No haciendo la plena voluntad, la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, sino haciendo voluntad de hombres, religiones, rigiéndonos por las obras, pensando que así nos acercamos más a Dios. No entendimos todavía el sacrificio, qué es lo que significa la sangre de Cristo, que a todos nos hizo justos. El Señor ve en cada uno la sangre de su Hijo amado Jesucristo en cada una de nuestras vidas y por eso nuestras oraciones van a ser contestadas, nuestras oraciones van a ser escuchadas y tenemos que disfrutar nuestra vida en el Señor. Por eso tenemos que entender que la justificación, la fe, la salvación vienen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo hacer nada para ser justo, no puedo hacer nada para ser salvo, no puedo hacer nada para ser justificado. Ni puedo hacer nada para tener fe, todo viene de Dios, todo es un regalo, viene en un paquete, en un regalo. Y ese regalo es Jesucristo. Vino y está en nosotros tomarlo. Vino por la voluntad del Padre a nuestra vida y está en nosotros tomarlo o no tomarlo, leerlo como muchos hermanos, como si fuera que leen un libro de historia. Es algo que está ahí, cierro la Biblia y quedó ahí, está en ese contexto bíblico, pero lejos de la realidad de mi vida. ¿Qué significancia tiene que soy justificado por la obra de Cristo en la cruz y que por eso ya tengo paz? Si yo mi vida es un tormento, porque estamos leyendo la Biblia con la intelectualidad, en lo secular, con nuestra mente de hombre natural. Claro, cualquiera si lee eso no lo va a poder apropiar en su vida, no lo va a poder trasladar a su vida, va a quedar ahí. Pero la palabra, ¿qué es? La palabra es viva, viva y eficaz, la palabra tiene vida y por lo tanto, si tiene vida, tiene que producir algo en mí. Sí, nosotros tenemos que nutrir nuestra fe con el oír la palabra, con orar, con buscar de Dios, pero viene de Dios, es dada en una medida por Dios. Si yo no nutro nuestra fe, si yo me dejo estar en mi comunión con Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a ser juguetes de Satanás. Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. El enemigo está constantemente al acecho con los pensamientos. Entonces, ¿qué necesito yo para hacerle frente a Satanás? El escudo de la fe. Por eso la fe la tengo que alimentar, nutrir todos los días. Darle el potaje de la palabra de Dios, darle de comer, porque si no, un día que uno no lee la palabra, un día que uno no tiene comunión con Dios, ya es un día de desnutrición espiritual. Todos los días tiene que haber esa necesidad.
Ahora, si nosotros a esta altura, después de 20 años de cristianos, nos preguntamos o pensamos que no somos justos delante de Dios, bueno, ahí hay un problema grave. Ahí hay un problema grave, que después de 20 años uno se pregunte, bueno, yo no sabía que había que ser lleno del Espíritu para andar en el Señor. Bueno, ahí hay un problema grave. Entonces toda tu vida te estuviste en los caminos de Dios con tu propia fuerza, tratando de mantener el bote en un lugar, cuando en realidad esa responsabilidad nosotros se la teníamos que dar al Señor. Y vivimos haciendo toda la fuerza. ¿Por qué? Porque no interpretamos, leemos como si fuera que leemos un libro de historia, la Biblia, como algo que pasó, vivimos con el recuerdo del Señor, lo que hizo, y no en el presente continuo. Nosotros tenemos un presente continuo con el Señor. Él sigue obrando ahora, sigue haciendo obras nuevas en cada una de nuestras vidas. No tenemos que vivir con un recuerdo de lo que pasó hace mucho tiempo, no tenemos que trasladar esa realidad de la palabra a nuestra vida. Y esas palabras que tienen vida se van a manifestar en el presente de nosotros. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Entonces es muy importante tener fe a la hora de leer los versículos y no decir sí creo. También caemos en el autoengaño de decir sí creo. Decir sí creo por decir cuando nos comparten quizás una palabra o cuando leemos una palabra. ¿Crees en esto, hermano, que te compartí? ¿Lo crees? Sí, lo creo. Sin conciencia de lo que decimos. Y para que la palabra, lo que leemos, quede sólidamente establecida en nuestra mente y en nuestra alma, tenemos que tomar conciencia de la obra de Cristo en la cruz. Esto en algún momento se nos tiene que revelar en nuestra vida. La obra de Cristo se nos tiene que revelar. En algún momento se nos tiene que hacer un clic espiritual. No podemos quedar 20 años de creyente y no sabiendo que somos justificados por la sangre de Cristo, con doctrinas obvias que tendrían que estar asimiladas en nuestra vida. Pero esto ya es obra del Espíritu Santo. Esto ya es obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. El poder del Espíritu Santo obra en nosotros dándonos convicción, aceptación de la palabra que leemos. Para eso fue enviado el Espíritu Santo, para ayudarnos a tener la interpretación de la palabra de Dios. Porque el hombre, por su propia cuenta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a interpretar y así le va a ir. De mal en peor, porque va a interpretar según lo que entiende humanamente. La Biblia no se puede leer humanamente, se tiene que leer con discernimiento del Espíritu, con comunión con el Espíritu. Entonces, nuestra razón jamás va a poder obrar un cambio en nuestra vida, en nuestra mente o en nuestra alma. Si nosotros queremos cambiar por nuestra propia fuerza, jamás vamos a lograr un cambio. Muchos no toman como propio la palabra de Dios en sus vidas, porque en la Biblia, como dije recién, como si fuera un libro, no lo toman como propio hasta que no nos apropiemos de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a vivir al margen de las bendiciones de Dios. No vamos a vivir vidas bendecidas. Y así como va a obrar el Espíritu Santo un cambio en nuestra vida, si nosotros mismos nos cerramos, ¿cómo puede obrar el Espíritu Santo un cambio en nuestra vida? Si no le damos permiso al Espíritu Santo para obrar en nuestra vida, no va a obrar, no va a haber cambio en nuestra vida. ¿Cómo va a obrar el Espíritu Santo teniendo como obstáculo tu ira, tu maledicencia, tu gritería, tu chimerío, tu maledicencia, las cosas que escondes, tu insensatez? ¿Cómo va a obrar si cada vez que el Espíritu Santo quiere obrar se tropieza, se encuentra con toda la porquería que tenés adentro? No puede obrar. No es una casa barrida tu corazón, es una casa llena de escombros. ¿Cómo va a obrar el Espíritu Santo? Por eso hay muchas vidas en donde la obra del Espíritu Santo no puede manifestarse, porque las personas están llenas de muchas cosas. Por eso cuando leen un versículo no lo entienden y dicen, soy justo por la fe, pero yo creo que no soy justo.
La Biblia me dice que tengo paz para con Dios por medio de la justificación, pero yo no siento paz porque hay mucha porquería que nos impide ver la revelación de la palabra de Dios. Hoy por hoy no podemos ser llenos del Espíritu Santo, como decía el apóstol, no, ser llenos del Espíritu Apóstol, que es una orden, un mandamiento, pero hoy por hoy no podemos ser llenos del Espíritu Santo porque estamos llenos de afanes, ansiedades, pensamientos que no nos hacen bien. Nos rodeamos de personas que nos bajan emocionalmente, pero la toleramos porque quizás se van a enojar. Afán por las riquezas, afán por el empoderamiento secular de querer más cosas. Estamos llenos de muchas cosas, pero muy vacíos de la palabra de Dios. En realidad leemos la palabra, pero es algo que se va, porque no está siendo recibida en un buen terreno. Vamos a leer Efesios 4, del 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristen al Espíritu Santo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios también los perdona a ustedes en Cristo. Cuando la palabra de Dios dice quítense, está diciendo vacíense, vacíense, hay que vaciarse de todas esas cosas, dice la palabra, para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Porque mientras esté estorbando eso, no puede manifestarse la obra de Dios en nuestras vidas. Vacíense de todas esas cosas, maldiciones que se dicen, chumeríos, hablar mal del otro, amargura, tristeza, que hace mucho tiempo arrastran, para que la obra del Espíritu Santo pueda florecer en sus vidas, para que fluya el poder de Dios en ustedes, para que se manifieste el poder de Dios en ustedes. Efesios 5, 17 al 20 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sean insensatos, no sean tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino. Muchos andamos como necios y no como sabios. Algunos dicen, no, que no somos sabios. No, el Señor nos manda a ser sabios en nuestra manera de andar. El Señor nos manda a ser sabios en nuestra manera de andar. Por eso dice, muchos andan como necios y no como sabios. Entonces quiere decir que al Hijo de Dios se nos ordena andar como sabios. Por eso tenemos la Biblia. Cuando la Biblia habla de embriaguez, está poniendo un ejemplo. No os embriaguéis con vino. Ese es un ejemplo. Literalmente le está hablando de vino, pero si nosotros lo traspolamos, está hablando, ¿qué hace el vino? Domina a una persona, toma dominio de su vida. Le hace hablar cosas que no tiene que hablar, pero tomó dominio. Entonces está haciendo referencia a que muchos andan ahí siendo controlados, dominados por excesos de todo tipo. El vino, embriaguez, me habla de exceso. ¿Y de qué podemos estar nosotros ahora en exceso? ¿Qué exceso? Todo tipo de exceso. ¿Qué exceso podemos tener? Exceso de pasado, que lleva a la depresión, exceso de presente, que lleva al estrés, exceso de futuro, que lleva a la ansiedad. Exceso de pasado, que lleva a la depresión, exceso de presente, que nos lleva al estrés, y exceso de futuro, que nos lleva a vivir con ansiedad. Entonces, en vez de ser llenos del Espíritu Santo, somos llenos de depresión, de ansiedad, de preocupaciones, de tristezas, de angustias, incertidumbres acerca de cuál va a ser el futuro, afanes, cosas que buscamos y que no necesitamos.
cosas que nos impone la sociedad. Esos son los afanes, cosas que nos impone la sociedad, pero que en realidad no nos hace falta. La sociedad nos miente, nos dice que eso nos hace falta, pero lo que a nosotros nos hace falta es llenarnos del Espíritu Santo. Entonces estamos llenos de muchas cosas. Fíjense que en la época de los apóstoles hacían grandes manifestaciones, eran hombres que estaban vaciados de las cosas que no eran de Dios, estaban llenos de las cosas espirituales. Por eso había manifestaciones, milagros y grandes prodigios. Ahora eso no abunda, porque dentro del mismo cuerpo de Cristo, dentro de los que forman la iglesia, está lleno de ¿qué? De afanes, de ansiedades, de cosas que no le hace falta. Se dejan llevar por la tristeza, por las preocupaciones. Entonces, ¿qué pasa? No puede hacer la obra que tiene que hacer el Espíritu Santo en sus vidas. Entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón de carne o un corazón de arena? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Lleno de embriaguez de este mundo, de dominancia de este mundo? ¿Cómo vamos a pretender nosotros vivir en lo sobrenatural? Muchos de nosotros queremos ver el milagro de Dios y la manifestación del Espíritu, pero ¿cómo vamos a pretender lo sobrenatural cuando nuestra vida está limitada a lo natural? Cuando mi vida está limitada a vivir como vive el impío de la vuelta. ¿Cómo voy a querer vivir en la atmósfera sobrenatural si mi propia vida yo la rijo en lo natural, en lo que veo? Está limitado. No tiene ninguna diferencia con la vida de fulano que vive afanado por tal cosa, por riquezas, que vive preocupado, que vive afanado por la realidad que le toca vivir. No hay ninguna diferencia. Ese fulanito no tiene esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. El Señor siempre, juntamente con la prueba, nos da una esperanza. Pero no tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Ira, maledicencias, preocupaciones, afanes, que no hacen otra cosa que apagar. ¿Qué dice el apóstol Pablo que es el Espíritu Santo? Como un fuego. No apaguen al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguen al Espíritu Santo. Después que le dice a Timoteo, aviva el fuego del don del Espíritu. O sea, es representado como un fuego. Y todas estas cosas, todos estos afanes, preocupaciones, depresiones, estrés, angustia, todo eso apaga, toda esta porquería lo que hacen es apagar ese fuego. Por eso la persona se siente vacía, incluso leyendo la palabra, no tiene paz con Dios, incluso siendo cristiano, siente que no puede tener una vida feliz siendo cristiano. ¿Por qué? Porque ese fuego en algún momento se apagó. Muchas veces empezamos en el camino del Señor con fuego de Dios, pero con el correr del tiempo el fuego se apaga. Es necesario vaciarse de todo aquello que no es compatible con la palabra de Dios. En un campo lleno de malezas, no puede gobernar, hacer su dominancia el Espíritu Santo. No puede porque está ocupado, es un lugar ocupado, es un campo minado de cosas que a Dios no le agrada. Por eso hay que vaciar. Para estar lleno del Espíritu Santo hay que empezar a primero barrer aquello que a Dios no le agrada, aquello que es estorbo delante de la presencia de Dios. O sea, es una responsabilidad de parte nuestra como redimidos, saber qué hacemos con la vida que se nos ha regalado. Nosotros ahora tenemos una nueva vida y esa vida es la vida en Cristo. Ahora depende de la decisión que uno tome de qué vida quiere llevar. Una vida regida por lo natural, una vida común, que hace causa común con la vida de un impío, o tener una vida sobrenatural que se rige en lo espiritual, que no se rige bajo los parámetros de este mundo, porque eso es el Evangelio del Señor, vivir en lo sobrenatural. La manifestación del Espíritu, los dones del Espíritu son manifestaciones sobrenaturales. Entonces la decisión está en uno, en qué queremos regir nuestra vida. ¿Cómo vamos a ver la manifestación del Espíritu si nos limitamos a vivir en lo natural como cualquier persona que no conoce de Dios? Nosotros tenemos que vivir nuestra vida
en lo sobrenatural de Dios. Y por eso dice la Biblia, ser lleno del Espíritu Santo. Pero para ser lleno del Espíritu Santo primero hay que hacer una limpieza. Porque nuestro corazón está lleno de cosas que a Dios no le agrada, lleno de falsedades, lleno de pasado, de cosas que vivimos, de circunstancias pasadas. ¿Y cómo el Espíritu Santo va a obrar ahí? O sea que el Espíritu Santo no puede hablarle a un pecador, sí, le da la convicción de pecado. Pero aquí estamos haciendo referencia a cómo obra el Espíritu, cómo hace el Espíritu Santo su obra en nosotros. Si nosotros no le damos lugar, no le abrimos, no le damos permiso a que Él entre a hacer, que nos bautice en el Espíritu, que haga un cambio en nuestra vida, que nos lleve hacia lo que el Señor nos quiere llevar, no va a poder hacer la obra. Porque somos nosotros los que tomamos la decisión. ¿Hasta dónde queremos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida? ¿Hasta dónde le queremos dejar actuar? ¿Hasta dónde queremos dejar que se manifieste? El Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros. Sabe quién verdaderamente quiere buscar las cosas de Dios y quién está a medias. Por eso cuando se lee la Escritura dice, ¿qué significancia tiene esto para mí? Yo no soy justo delante de Dios después de que el Señor dio su vida en la cruz. Algunos piensan que por sus obras son salvos y si dejan de hacer obras pierden la salvación y cosas así. No tienen seguridad de salvación y ya estamos bastante tiempo en el camino de Dios para dudar en cosas básicas, en la justificación de la fe, en la salvación, en la redención. Es tiempo en vez de ser un tiempo donde nosotros disfrutemos de ser cristianos, disfrutemos de las bendiciones de ser justificados, estamos llevando una vida religiosa, poniendo las comas en la Biblia donde no van, tratando de interpretar como a mí me parece. ¿Por qué? Porque estamos con el Espíritu Santo apagado, se apagó el fuego del Espíritu Santo. Por tu religión se apagó el fuego del Espíritu Santo. Y si se apaga el fuego del Espíritu Santo, no podemos interpretar la Biblia como Dios manda. Y si no puedo interpretar la Biblia como Dios manda, ¿cómo voy a regir mi vida? ¿Cómo voy a conducir de una manera equivocada, errante? Y una persona que anda errante, sin dirección de Dios, sin seguir la voluntad de Dios, va a ser presa fácil de que el enemigo lo engañe. En algún momento el enemigo va a buscar una oportunidad para cazarlo. ¿Por qué? Porque anda sin interpretación. Otro va a interpretar y quizás ese otro que interprete se la va a interpretar mal. Pero porque no quiso buscar en comunión con Dios, no quiso estudiar la palabra de Dios, no quiso ponerse bien en cuenta, llenarse del Espíritu Santo, dejar aquello que a Dios no le agrada, llega un tiempo y la persona se pierde y después todo un volver a comenzar. Entonces no se puede llegar a esta altura de la vida después de tantos años de creyente y dudar de las cosas básicas del Señor. Sino, ¿para qué uno va a la iglesia? Se supone que uno va para tener las herramientas, ¿para qué? Para guiar su vida hacia un propósito, hacia un destino. No para hacer tiempo, para quedar bien con alguien o para que alguien no se enoje. Si no, no funciona así. La palabra de Dios no es una palabra viva, eficaz, pero también depende mucho de qué lugar nosotros le damos al Espíritu. Démosle lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, que obre. No hagamos todo con nuestras fuerzas. ¿Hasta cuándo el cristiano religioso va a hacer las cosas a su fuerza y se va a encontrar con una pared muy grande? Pensando que por sus obras va a ser salvo, pensando que por sus obras va a ser justo delante de Dios. Y el Señor hace cuánto, 2022 años ya hizo la obra, ya hace mucho tiempo ya. Gente han partido de esta vida pensando que no son justos delante de Dios. Entonces es tiempo de que nosotros entendamos de que si fuimos llamados a vivir por fe, significa que fuimos llamados a ser llenos del Espíritu Santo, porque no hay otra forma, sino siendo llenos del Espíritu Santo. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias por esta palabra, Señor. Bendice la vida de cada uno de los hermanos que está del otro lado.
en especial de aquellos hermanos que están pasando por luchas, por pruebas, Padre, bendice sus vidas, aquellos que están pasando por enfermedad, Padre, manifiesta tu poder, que sea el fuego del Espíritu Santo en cada una de esas vidas, levantando a cada uno de los hermanos, Padre, que puedan levantarse de ese lecho de enfermedad para servirte, Padre, haz tu obra, tú sigues haciendo milagros, Padre, tú sigues manifestándote con gloria y con poder en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te doy las gracias por eso, Señor. Manifiéstate, bendice la vida de cada hermano, en cada situación, en aquel hermano que se siente solo, Padre, en soledad, aquel hermano que se siente incomprendido, Padre. Te pido que le estés poniendo tu palabra, que le estés rodeando de hermanos, Padre, que puedan ayudarlo en su caminar con Dios, Padre. Ten misericordia de nosotros, Padre, de las cosas que no hacemos bien. Ayúdanos a poder alinearnos a tu palabra, Padre. Ayúdanos a poder, Padre, permanecer firmes en tus caminos, Padre. Ayúdanos, Señor, sé nuestra guía, sé nuestra lámpara en medio de la oscuridad por la que estemos pasando, Padre. Tú sabes la situación por la que cada uno de los que está del otro lado está pasando, Padre. Ahora te pido, Padre, por misericordia, que los levantes, que te manifiestes en su vida, Padre, y que sean vidas de gran bendición para otros, Padre, que también van a necesitar palabras, Señor. Y te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, parece que se estuvieron comunicando. A veces se comunicó la hermana María de Rafael Castillo. Ella tiene 74 años, pide oración para que el Señor le ayude a superar trabas, obstáculos que está pasando. Ya no se siente cómoda congregando en donde está por un problema con su hermana Rosa, que tiene 58 años, que según le dijo está en el área del Umbanda. Bueno, vamos a estar orando, hermana. También se comunicó Estela Chena, pide oración por Gladys Robles, es su hermana. Pide que el Señor toque su familia para que haya paz, y por su hermano Catalino Robles, él está internado por diabetes y lo van a operar. Bueno, Padre Santo, te pido por cada una de estas almas, Padre, en el nombre de Jesús, por estas personas, Padre, que no tienen paz en sus casas, Padre, que esté sobrando, Señor, en esas casas, Padre, por toda enfermedad, Padre, controla toda enfermedad, lleva, Padre, toda enfermedad, Señor, en la vida de esta persona, Padre. Ellos creen en ti, por eso piden oración, Padre. Manifiéstate, que tu poder, Padre Santo, se manifieste en la vida de estas personas, que puedan conocerte, Padre, que puedan conocer de tu gracia, Señor. Llévalos tus caminos, Padre. Para ti no hay nada imposible. Te ponemos esta persona en tus manos, y la persona esta que tiene problemas para congregarse, Padre, te pido que arregles todo problema, Padre, que tiene con su hermana, Señor, que puedan reconciliarse y que pueda congregarse, Padre, porque en tu casa hay palabra, Señor, en tu casa hay bendición, Padre. En tu casa es donde está tu presencia y donde podemos ser bendecidos, Padre. Toda duda e incertidumbre fuera en el nombre de Jesús. Toda incertidumbre, duda, Padre, fuera en el nombre de Jesús. Toda pelea, Padre, entre familiares, Señor, que haya paz, que reine la paz que es la promesa de tu palabra, Señor, en la vida de cada una de estas personas, en cada hogar, Padre. Y te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, le damos gracias a los hermanos que se estuvieron comunicando. Muchísimas gracias, porque significa que la palabra fue de bendición. Nos encontramos el próximo viernes a las 5 de la tarde en el programa Vasos de Misericordia. Bendiciones.